Saludos amigos, buenos días. Ustedes están en Cananga TV de Multimedios Amanecer, aquí en Conversando con Ricardo López, a ley de 3 días, jueves 2 de julio. Día 5 la cita. Gracias por conectarse con su canal. No olvide suscribirse a este canal y obtener todas las informaciones de primera mano, nacional e internacional. Ya se acerca la cita, el 5 de julio. Y hay aires positivos y aires negativos. Nosotros decimos, y observando todo lo que es el acontecer político nacional, escuchar a los actores que participan de un lado y de otro, tomar nuestro propio análisis que vamos a compartir con ustedes. Nosotros decimos otro 1978 no. ¿Por qué nosotros decimos otro 1978 no? Porque el 1978 debió haber marcado un despertar en República Dominicana de la democracia en sentido general. Y lo que tuvimos conciencia para esa época, vivimos y hoy padecemos de esa situación, el que no se aperturara un ciclo democrático completo en República Dominicana. Y esto es así por lo que aconteció. Nosotros pasamos la época de Trujillo, 31 años prácticamente de una tiranía. Luego le sobrevino la guerra civil del 65, los acuerdos de aposento posterior para darle término a esa gesta en el que el pueblo dominicano quería vivir en paz, vivir en democracia. El acuerdo de las élites de poder en connivencia con los sectores económicos y empresariales que siempre han estado pululando y sirviéndose de los intereses del pueblo dominicano, llegaron a un acuerdo. Y en esa parte, en esas componendas, llega al poder el extinto líder del Partido Reformista, el doctor Joaquín Balaguer. 12 años de acontecimientos, de asesinatos, de confabulación, tanto con la CIA, con organismos de inteligencia de Estados Unidos y acá, que eliminaron, que sacaron a muchos cerebros, a muchos jóvenes pensantes que querían una libertad plena en el pueblo dominicano. No lo digo yo, están ahí. Recuerden los archivos develados de la CIA. Llegamos al 1978, pasando por la etapa del 1974, la división del PRD con la salida de Juan Bosch del PRD, fundando el PLD, con una prédica. La prédica es que había que desgarrapatizar al toro. Ustedes recuerdan aquella frase del profesor Juan Bosch. Y funda el PLD con un grupo de jóvenes que tenían ideales nobles, pero que con el transcurso del tiempo se fueron dañando, se fueron contaminando, porque de nada le sirvió al PLD unirse a fuerzas oscuras que comenzaron
a hacer una serie de maniobras encubiertas para que no se cumplieran los sueños del pueblo dominicano. Fíjense algo. En el 1974 se frustra lo que era el Acuerdo de Santo Domingo, que iba a llevar a Antonio Guzmán Fernández al poder. Bueno, pero ya para el 1978, 4 años más tarde, con todo lo que era el deseo de un pueblo oprimido, de un pueblo mancillado, maltratado por el poder avasallante que tenía el Partido Reformista, Joaquín Balaguer y todos sus adláteres, militares incluidos, dio como resultado aquel grito del pueblo dominicano de cambio. Recordemos cómo en aquellos momentos amanece el pueblo dominicano con un intento de golpe de Estado. Y en las primeras páginas de los periódicos, cambio. Gana el PRD y gana la presidencia Antonio Guzmán Fernández. Aquel presidente que al día de hoy, hasta sus más conspicuos detractores dicen que fue uno de los mejores gobiernos que hemos tenido. ¿Termina con qué? Con reconocerse ese gobierno, pero con una página oscura en el devenir de la formación y de la creación de una verdadera democracia de libertad, en la cual con Marino Vinicio Castillo, ese vincho que ustedes ven hablando tanto de anticorrupción, de libertades, a la cabeza, dieron el senadazo. Por fraudes electorales, le quitan la posibilidad al PRD de hacer los cambios estructurales que demandaba el país en esos momentos. Con ello, Joaquín Balaguer se queda con parte de la justicia. Y esa justicia, controlada desde ese poder oscuro, impidió que se hicieran los actos judiciales contra los corruptos, contra aquellos que habían depredado el erario público. Bueno, es Antonio Guzmán que pone en retiro a esa fuerza militar que acompañaba a el presidente Joaquín Balaguer. Luego comienzan las rebatiñas y las situaciones internas por dos posiciones en el PRD. La posición de un sector aupado, ayudado por esos empresarios que, introduciéndose en la política, hicieron una tienda aparte en el PRD con el sector Jorge Blanco. Recuerden aquella situación de la avanzada electoral. Recordemos a Michelén, recordemos a Marcano, recordemos a muchos artistas, incluyéndolos, que se unieron para que en ese momento en el que el país no tenía lo que era la reelección, porque el PRD abogó siempre por la no reelección, aunque se intentó cambiar la constitución para que el presidente Antonio Guzmán repitiera, todos sabemos en qué terminó el gobierno de Antonio Guzmán. Suicidio o no, magnicidio o no, la historia se encargará de develar esas situaciones más tarde que temprano. Queda en el poder por 43 días el extinto presidente Jacobo Masluta Azar,
un economista conocedor de la situación del país, que antes había ganado un proceso electoral interno y en acuerdos, pues tiene que declinar su candidatura y luego pasar a ser senador. Queda él en el poder cuando muere Antonio Guzmán, porque era vicepresidente de Antonio Guzmán Fernández. 43 días de aciertos, 43 días de un manejo de la economía excelente. Podrán decir los detractores todo lo que quieran, pero recuerden, siempre hay quienes dicen y quienes no dicen. Llega el 1982 y comienza el PLD ya a hablar de corrupción y de actos de corrupción. Recordemos los famosos álbumes de la corrupción. Y así se pasaron todo el año. ¿Cómo termina el gobierno de Jorge Blanco? Con actos de corrupción, persecución. Y en el 1986 es Jacobo Masluta, candidato a la presidencia, y se despacha el PLD conseguir con los álbumes de la corrupción, y no sé de dónde encontraron tantos gatos que lo pusieron en una jaula, y la consigna del PLD en ese momento era Gatobo. Le decían a Jacobo Masluta Gatobo, refiriéndose a los gatos. Ese es el PLD. Esa es la historia del PLD. Pero queda en el poder, retoma el poder Joaquín Balaguer en aquellas elecciones en la cual por 83,000 votos pierde Jacobo Masluta esas elecciones. 83,000 votos que nunca se contaron. Porque si se hubiesen contado los votos realmente y no se hubiese hecho el fraude que se hizo, la República Dominicana hoy en día fuera otra cosa. No lo que tenemos hoy en día. Fíjense cómo el 1978 marca un antes y un después en la República Dominicana. Luego viene el 1990, reelección de Joaquín Balaguer. En el 1986, Juan Bosch prácticamente le da el apoyo a Balaguer, aunque hubo conato de decir que no se iba a respetar el fraude y que tenían que apoyar a quien había ganado, en realidad que era Jacobo Masluta. Para el 1990, ese sector del PRD, en los empresarios que siempre estuvieron ahí y al lado de Jorge Blanco, ya perseguido y condenado en aquel juicio famoso por el juez Severino, Rafael Flores Estrella y todos los allegados a él, unos se fueron, otros se quedaron, pues hay una división en el PRD, porque Peña Gómez es el líder. Entonces, la corriente Jorge Blanco se une al sector Peña Gómez. Y es en ese marco que la división se da en una campaña interna de unas elecciones internas en la que gana Jacobo Masluta, pero no es reconocido. Ahí viene la crisis del PRD con aquel famoso acto del granadazo en la Junta Central Electoral. Ustedes recuerdan que mediante un acuerdo que se hizo en aquel famoso programa, El Gordo de la Semana, Jacobo Masluta y Peña Gómez se dan la mano y acuerdan congelar el PRD e ir cada uno por agrupaciones diferentes. Es en ese marco de situación que se funda
el bloque institucional socialdemócrata para llevar a Peña Gómez como candidato a la presidencia en el 90 y llevar a Jacobo Masluta como candidato a la presidencia, primero formando la estructura y después terminando en un partido que se denominó el PRI, Partido Revolucionario Independiente, hoy en día convertido en una entelequia por la familia de Trajano Santana y Trajano Santana a la cabeza. Partidito para negociar, un partido que se fundó con una convicción, una ideología para retomar los cambios que demandaba la República Dominicana. Y ustedes han visto en qué ha venido eso, para negociar. Lo mismo que ha pasado con el bloque institucional socialdemócrata. Una entelequia para negociar, para negocios, que lo dirige el hijo del extinto líder Peña Guava. Eso es lo que ha pasado, esa es la realidad. El PLD se ha quedado con una situación de resentimiento. Luego, ya en el 1900, en el 90 le hicieron el fraude a Peña, a Juan Bosch. Esa es la historia. Marcamos desde el 1978 atrás y adelante. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos que las mismas rebatiñas y las mismas situaciones de divisiones en los partidos políticos por apetencias personales se manifiestan en estas elecciones que van a venir en el próximo 5 de este mes. 1994 vuelve la situación de el fantasma del fraude. Se llega a una situación en la que hasta los muertos votaron. Ustedes vieron ayer cómo nosotros colocamos un escrito que planteaba que se debe vigilar hasta los muertos. Hasta los muertos. Entonces hoy en día hay también ese fantasma. Quiere decir esto, que en el 94, con esa crisis y la mediación de la iglesia, Agripino Núñez, que siempre ha pertenecido al sector de los empresarios que buscan beneficios en todo este accionar político nacional, pues se da el que Balaguer gobierna 2 años y ya en el 1996, pues se convocan a elecciones con la modalidad que tenemos hoy en día, de doble vuelta. Es en el transcurso de ese acuerdo que Peña Gómez le dan el palo de la gata, como se llama. Él había acordado el 45%, 40-45% como tope de una primera vuelta, y cuando llega al acuerdo le pusieron el 50+1, en el que participó Euclides Gutiérrez Félix, en el que participó Danilo Medina y un sector que fueron los que entramparon a Peña Gómez para que no llegara al poder. Bueno, llega en el 1996 Leonel Fernández Reina. Del 96 al 98, esos 2 años fueron 2 años esplendorosos. Pero ese sector que pulula, que está siempre alrededor, marcó la diferencia del 98, principio del 98, hasta el 2000. Y ustedes vieron los resultados con la muerte de Peña Gómez. Bueno, pues ya el PRD comienza. Siguen las divisiones. Y en el periodo 2000-2004 da otra división. Atoy de Can se divide. Sigue la división. Y ya para el 2012 el PRD también vuelve a dividirse. Y sigue la campaña de descrédito y sigue la campaña de corrupción. Hoy nosotros nos enfrentamos en el 2020, después de prácticamente 20 años de ejercicio de poder del PLD, en el que no ha dado respuesta a ninguno de los problemas nacionales, y cuando
el sector Balaguer y los gobiernos de Balaguer de 22 años dijeron que habían hecho más de 300 millonarios. Ahora el PLD ha creado más de 100 multimillonarios, no millonarios, multimillonarios, porque esta gente no se quedan tranquilos con 100 o 200 millones de pesos. No. Lo de ellos es de 2.000 para allá. Y mientras más fortuna acumulan, mejor se sienten. Ahora tenemos en medio de unas elecciones una pandemia. Y comienzan a enviar los videos como ese que nosotros tenemos, que supuestamente es del Marcelino Vélez, de la ocupación de cama y cómo está creciendo el COVID en el país. ¿Qué nosotros decimos? Que no es así. Que no es así. El COVID sí existe. Sí es una realidad. Pero lo ha usado este gobierno de Danilo Medina con una, si se quiere, indecente forma de manejar la pandemia para hacer negocios. Y en medio de una situación hay un cúmulo de expedientes en la Procuraduría General de la República de casos de corrupción comprobados. Pero el PLD comienza entonces lo que ellos bien saben hacer. Campaña sucia. Nosotros vimos cómo el ministro de Turismo y encargado de la campaña, Francisco Javier, denunciaba una trama que tiene el PRM en connivencia con la gente de Participación Ciudadana y de unos cuantos periodistas. Esos periodistas que no han claudicado al ofrecimiento que ellos hacen de canonjías y de colocarlos en una nómina a cobrar. Como hay mucho. Y entonces, ayudados por esos periodistas, hablan de periodistas como Uchi Lora, Marino Zapete, Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Juan Bolívar Díaz. Pero la gente sabe, la gente conoce de la entrega de esos periodistas. Entonces, hablan de fraude. Nosotros develamos aquí una situación que ellos quieren ponerse adelante de lo que intenta hacer el PLD para estas elecciones. Y nosotros decimos lo siguiente: no hay miedo, no hay temor. El pueblo dominicano está más que convencido de que hoy, al igual que en el 1978, se quiere un cambio. Pero no se quiere un cambio de una figura por otra. Se quiere un cambio de mentalidad. Se quiere un cambio de la ejecución de un gobierno en el seno de una nación que demanda de transparencia, que demanda de bien ejecutar las cosas en este país y que aquí no haya diferencia, que todos somos iguales. Y no es verdad que porque usted tenga más recursos que otro, usted puede transgredir, usted puede dañar la sociedad. No es verdad que porque usted sea un senador, o porque usted sea un diputado, o porque usted sea un general, o un funcionario, un ministro, usted puede quitarle las tierras a un campesino. Usted puede enajenarle la propiedad a un dominicano de a pie. La ley es para todo y hay que respetarla. Y es el pueblo dominicano que debe empoderarse. Es el pueblo dominicano que tiene que tomar las riendas y decir no. No es verdad que con lo que yo pago de impuestos, con mis recursos, usted me va a comprar mi conciencia, porque eso es lo que hacen. Y eso es lo que está haciendo el candidato del oficialismo.
que con los recursos que mal ha obtenido del erario público, ahora quiere dar cositas, reparar casas. Pero eso no sale del bolsillo de él. Sale de los recursos del Estado por todos esos negocios que ha hecho. 4 expedientes que suman más de 40 millones de dólares, casi 300 millones de dólares, cuando fue ministro de Obras Públicas y que están ahí en el PETCA. A eso no se le ha dado curso. Se le dio curso rápido al caso de La Vega y los casos que atañen a otros partidos. Nosotros queremos la justicia independiente. Pero ojo, hay una decisión en el pueblo y le hacemos un llamado al PRM y a Luis Abinader, que ayer llenó el malecón en el cierre de campaña en el que el ex alcalde David Collado selló la unidad del PRM. Venía siendo cuestionada esa unidad y planteaban de los sectores del PLD y otros que había una división, puesto que David Collado, que ahí, hay que decirlo, hizo un ejercicio democrático cuando fue diputado, declinó para no repetir, y cuando fue alcalde declinó para no repetir, y hubo transparencia en la ejecución de su accionar. Y él llamaba ayer en el discurso en el que le daba su apoyo a Luis Abinader y a Raquel Peña, candidata a vicepresidencial, decía que Luis Abinader va a gobernar sin odios, sin rencores. Aquí no se trata de odio ni de rencores. Aquí se trata de poner las cosas en su punto. Aquí se trata de justicia. Aquí se trata de que ya está bueno de que se burle de este país y de este pueblo. Un pueblo mancillado, maltratado, esquilmado, robado hasta la saciedad por los grupitos o grupúsculos que han gobernado y han detentado el poder en este país. Un país rico, pobremente administrado, como decía Jacobo Masluta y decía Balaguer. Entonces, hoy en día ese pueblo está cansado. Y ese pueblo le dice a Luis Abinader y le dice al PRM, cuidado, las calles están ahí. Las calles están ahí y aquí no se quiere borrón y cuenta nueva. Este país ya no está para borrón y cuenta nueva. Y no es odio, no es rencor, es justicia. No es por eso en hospitales, por el mal servicio que hay en los hospitales, mientras los recursos del pueblo se usan para construir hospitales que luego se privatizan, como la Plaza de la Salud, como la ciudad sanitaria que intentan privatizarla. Esos recursos son del pueblo y de deuda que tenemos que pagar todos para que un grupito de empresarios que se han beneficiado de todo sean los que administren. Porque hoy en día Leonel Fernández, a partir del 1998, que comenzó a enajenar las empresas públicas como Corde, Fasaco. Nosotros teníamos una línea aérea y eso también se perdió en ese gobierno. Hoy en día los dominicanos en el exterior reclaman de transparencia en el manejo del presupuesto nacional. Reclaman una línea aérea nacional. Reclaman que las remesas que envían se hagan a través de el banco
del Estado, del Reserva, para que todos esos beneficios queden en manos del Estado, no en manos de un grupo de empresarios usureros que son los que vienen manejando esto. Ellos quieren que le den las oportunidades que necesitan, pero no unas oportunidades para engañarlo, como se ha venido haciendo. Que cada diciembre se dice que hay apertura de aduana para que traigan hasta tantas cosas y luego el saqueo y los impuestos que tienen que pagar. Aquí hay que poner la cosa clara en este país. Aquí hay que decirle a Luis Abinader que no se lleve de los cantos como hay un periodista intelectual en la radio que todos los días viene profesando por borrón y cuenta nueva. No. Aquí el pueblo dominicano no quiere borrón y cuenta nueva porque se cansó de que le sacaran la lengua. De que un don Juan en un barrio X, única y exclusivamente por estar allegado al PLD, comienza a hacer ostentaciones de riquezas y de grandezas. No trabajando, con negocios. Entonces así no se puede. Este país tiene que cambiar y va a cambiar. Porque ya la gente sabe dónde están las calles. Porque ya la gente le perdió el miedo y el respeto no a la figura presidencial, sino a quien ocupa la figura presidencial. Ustedes los ven en los videos. Cuando el presidente Danilo Medina se encerró en el proceso de la pandemia desde marzo para acá, que puso a hablar al ministro Gustavo Montalvo a través de él y al ministro contable de Salud Pública, cuando él ve que los números cada día van en contra de su pupilo, de su candidato, sale a la calle, sale a promocionar a su candidato, violando la ley como la violan también los alcaldes del PRM, porque aquí no nos vamos a tapar, no vamos a tapar el sol con un dedo, porque son funcionarios electos y la ley lo prohíbe. Pero el presidente, que es el que debe dar el ejemplo, porque se supone que es el que dirige la nación, sale a las calles. Y ustedes ven los videos como la gente no lo respeta. No la investidura presidencial, a él que se ha convertido como la gatica de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Fue el presidente Danilo Medina que dijo que ningún partido dividido gana unas elecciones. Cuando él se refirió en el 2012 a la división por la compra a precio de vaca muerta de Miguel Vargas Maldonado en el PRD. Hoy está dividido, aparentemente, el PLD. Porque no me voy a desdecir aquí. En este espacio yo no me voy a desdecir. Hasta mañana, yo todavía sostengo que no creo en esa supuesta división de Leonel y Danilo Medina. Lo que yo sí creo que hay temor de parte y parte en rendir cuentas. Y tendrán que rendir cuentas. Y muchos militares en este país tendrán que rendir cuentas. Ahí hay una denuncia de los guardianes de seguridad en que en el programa FASE el dinero que le están entregando a esas compañías se lo están dando a los empleados a razón de préstamos. Porque también ese programa FASE se ha usado para corrupción.
es necesario que este país tenga un despertar, tenga un cambio. Yo le digo a ustedes, vamos todos a iniciar el cambio. A mí me gusta y yo estoy totalmente identificado, óiganlo bien, totalmente identificado con la propuesta que tiene Alianza País para sus diputados y sus senadores. ¿Por qué? En el 2006 yo fui candidato a diputado y una de mis ofertas fue renunciar al barrilito y a las exoneraciones. Y veo que hoy en día un acuerdo firmado de compromiso por los candidatos de Alianza País es renunciar a esa corrupción que son las exoneraciones y los barrilitos o cofrecitos. Porque nada más se presta a corrupción. Porque muchos de esos diputados venden las exoneraciones para traer al país vehículos de lujo sin pagar impuestos. Y esos recursos del barrilito y del cofrecito lo usan para canonjías, para comprar conciencia. Yo me comprometo y comprometo a mi familia a que vamos a votar con conciencia por el presidente que nosotros queremos, por el senador que nosotros queremos y por el diputado de la circunscripción en que cada uno votan, por el que queremos. Uno que tenga conciencia. Aquí hay que cambiar esto. Aquí hay que buscar un Congreso multicolor en el que no solo sean todos del PRM, pero eso sí, que los que han sido senadores y diputados corruptos, que no repitan. Y es usted, amigo, amiga, que va a ejercer su derecho aquí y allende los mares, que tendrá la posibilidad de decidir el futuro de este país. El futuro de este país está en juego. Y hoy más que nunca hay que decir que no hay miedo. Y que las intenciones del oficialismo de crear caos no se le va a dar. Porque hay un pueblo decidido. Yo le preguntaba ayer a una paciente, ¿cómo se sentiría ella, siendo empleada pública, tener que ponchar una tarjeta desde las 8 y trabajar hasta las 4, hasta las 5, cuando llega el momento del pago, recibir 20 o 25 mil pesos, pero en ese momento del pago él ver que hay una jovencita o un hijo de un funcionario que en la misma nómina cobra el doble y el triple que ella y no trabaja? Y no trabaja. Perteneciente al PLD esa joven. Y ella me dice que se siente mal. Claro que se debe sentir mal. Porque usted está haciendo el trabajo de todos estos hijos de papi y mami, de estos popis, que se ganan un buen sueldo para hacer diabluras, para gastarlo como ellos quieran, sin dar un golpe. Aquí en este país el que no trabaja no cobra. Aquí en este país hay que ayudar, sí, al carenciado y al necesitado, pero no porque tenga una nominilla del PLD o del PRM. Si las cosas se hacen así, este país cambiara, este país fuera diferente. Aquí las becas no se le pueden dar única y exclusivamente a los hijos y a los allegados a la familia
de Abinader cuando sea presidente, ni a la familia del PRM cuando sean presidente. No. Las becas son para premiar a aquellos jóvenes, no importa su alcurnia, no importa su estatus económico, siempre y cuando sean buenos, sean excelentes estudiantes, que tengan un índice académico alto, no porque sea amigo de fulano o allegado a fulano, porque esa beca la paga el pueblo. Es de los recursos del Estado que se pagan esa beca. Y eso es lo que ha sucedido con el grupo del PLD, que le están dando beca a sus amiguitos. O sea, aquí hay que cambiar eso. El 5 de julio, usted, amigo, amiga, vaya con su mascarilla, distanciamiento social. No le haga caso ni le preste atención a aquellos que se van a desmayar en la fila. Para eso habrá un personal. Manténgase en su fila. Que hay una intención de disminuir la cantidad del voto, como ya están haciendo ahora, a deshora, están yendo a los barrios a decir que van a perder su tarjeta de solidaridad y la ayuda que hay si no votan por el PLD. El voto es secreto. Es usted que sabe cómo va a votar. Cuídese que más allá del domingo existe patria. Ayúdeme y ayudemos a hacer patria. Hoy más que nunca necesitamos a una República Dominicana democrática y libre. Democrática y libre, en el que los buenos estén en la calle y los malos estén en las cárceles. Así es que debe ser. Los honorables estén en el lugar que le corresponde y los inmorales también. Muchas gracias por estar aquí en Conversando con Ricardo López. Será hasta una próxima. Cuídense.